Seminario Internacional en Estudios Artísticos, que es prácticas de creación desde el sur global de investigación, creación desde el sur global. Saludos a Alexandra Simoes Paiva, Alexander Castillo Morales, nuestros dos ponentes de esta tarde. Vamos a iniciar con Alexander Castillo Morales. Alexander es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, y se ha desempeñado como profesor, promotor de lectura literaria y de la escritura. Por ello ha provocado conjugar esos aprendizajes con sus experiencias vitales y con una fuerte necesidad por llevar a cabo diferentes proyectos escriturales, entre los que se destaca el libro de cuentos Las monedas de la traición de 2014, publicado por el Instituto Caro y Cuervo. En su ejercicio de escritura se halla la preocupación estética por abordar el alma humana, conflictiva y paradójica. Actualmente está realizando su doctorado en estudios artísticos con la tesis titulada Escritura artística para sanar en una novela sobre violencia y trauma, Reexistencia, proyecto dirigido por el maestro Sandro Romero Red, con la ponencia titulada El dolor encarnado, la sanación y la performatividad. Le damos la bienvenida a Alexander Castillo Morales. Performatividad en la escritura artística de una novela. Corrijo, voy a dar el título total. El dolor encarnado, la sanación y la performatividad en la escritura artística de una novela. Bienvenido, Alexander. Te damos la palabra. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos, todas. Mi ponencia, entonces, tiene como objetivo articular la escritura encarnada vía la performatividad en clave de escritura artística. Por tanto, el bloque de abordaje que tenemos es el siguiente. Primero haremos una breve introducción, luego desarrollaremos un primer bloque que es el cuerpo y la escritura desde algunos referentes, con el fin de desembocar en algo particular que es el modo de abordaje mediante algunas ideas metodológicas que vengo desarrollando. Y este es el punto clave, que es como el intermedio personal de sanación. Ahí en ese punto es que abordaré la idea de sanación. Luego viene un segundo bloque grande, que es la escritura performativa, centrado justamente en la idea de la acción transformadora y la renarrativa, o queda más exacto la palabra reautoría, que es un concepto desde Michael White, desde la perspectiva psicológica de las prácticas narrativas. Por lo tanto, nos movemos en una tensión, pero especialmente en un tránsito de la representación o de la representación hacia la presentación. Y el último punto, que es el cierre, entonces nos vamos a ocupar de situar un poco esta discusión en un marco que nos hace caminar un poco en el filo de esa lógica neoliberal y la coyuntura actual, donde hay múltiples proyectos que acogen esta idea de la sanación. Y seguramente alcanzaremos a hablar de qué no tiene este proyecto, ¿no? Entonces, en principio, podríamos señalar que se presenta, digamos, desde la perspectiva de la modernidad, como se aprecia en el mismo Descartes, especialmente cuando hace esa configuración o esa comprensión del ser humano desde una perspectiva mecánica y desde una separación entre la racionalidad y la corporalidad. Por tanto, esa decisión entre uno y otro es lo que en esta imagen he querido proyectar, porque digamos que el ser humano como tal anda como o nos desplazamos realmente en esa tensión. No obstante, digamos, la perspectiva moderna ha situado y ha puesto una jerarquización desde la racionalidad, y desde ahí se esboza una serie de aspectos que son interesantes y centrales
a este enfoque que tiene que ver con la misma performatividad, porque desde la encarnación vía la performatividad, diríamos, se descentra la mirada logocéntrica y esos ejes que allí se producen en términos de género también. Sigamos. Entonces vamos a seguir abordando, vamos a entrar desde cuerpo, escritura encarnada, que es nuestro primer bloque. Entonces, la primera pregunta fundamental es ¿qué es el trauma? Vamos a hacerlo desde una definición un poco corta que hace el autor al que me acojo desde la perspectiva de Somatic Experiencing, y es este enfoque, para situar esta perspectiva, sitúa el cuerpo como el receptáculo o el archivo de la memoria traumática. Por lo tanto, plantea, y su eje fundamental y su propósito, ¿cuál es? Que debe hacerse desde el cuerpo también mismo el proceso de recuperación. Entonces, cuando se plantea la lógica que es desde el cuerpo, no necesariamente, como lo tiene la psicología tradicional, parte de que hay que hacer una narración para concientizarse de aquello que pasó, porque estos autores plantean de que hay aspectos que quedaron en el cuerpo, pero que es difícil acceder mediante un proceso de racionalidad. Este aspecto o este principio epistemológico es fundamental y por eso me parece importante señalar que son al menos tres autores. No obstante, yo me centro en Peter Levin, está Van der Kolk, Basil Van der Kolk y la doctora Harman. Precisamente el libro de Van der Kolk, el título es bien llamativo porque es El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, partiendo de este autor, lo que dice Peter Levin es lo siguiente: la gente a menudo me pide que defina trauma. Después de 30 años, esto sigue siendo un reto. Lo que sí sé es que nos traumatizamos cuando nuestra capacidad de responder a una amenaza percibida queda restringida en algún sentido. Esta incapacidad de responder adecuadamente puede impactar en nosotros de maneras evidentes y también de maneras sutiles. A mí me parece que esta reflexión, yo no diría definición, es fundamental. Y me parece que es necesario poner en situación la siguiente idea. Nos traumatizamos cuando la capacidad de responder a una amenaza percibida queda restringida en algún sentido. Por lo tanto, estamos hablando de una amenaza que es asumida por la persona. Sí. Y eso hace que se produzca esta situación en particular, y es que esa experiencia dolorosa quede encarcelada o encapsulada en el cuerpo. Y esto me parece fundamental. La violencia doméstica, el abuso sexual, desastres naturales, que son fenómenos bastante gruesos, digamos, bastante amplios, guerras, entre otras, activan la alarma cerebral conocida y se produce entonces esa dinámica en la cual, digamos que se genera la lucha, escape o bloqueo. Son como tres respuestas a un peligro inminente. Y esta imagen es clave, ¿por qué? Porque el trauma es una energía que quedó encapsulada en el cuerpo y dejó activadas las alarmas, y las alarmas que están en el cerebro secretan una serie de sustancias para que el cuerpo reaccione a la amenaza. Por lo tanto, la reacción natural sería correr, enfrentar, o en algunos casos hay un congelamiento también. Entonces, como decía en esta definición Peter Levin, hay unas causas menos evidentes y yo he seleccionado algunas que tienen que ver con uno de los focos de la narración que estoy construyendo, que son las asociadas a la infancia, ¿no? Entonces, que unas son quedarse solo,
La inmovilización prolongada, esto está especialmente, por ejemplo, frente a las personas que sí sufren algún tipo de enfermedad, especialmente los niños, lo cual genera ese sentido de atrapamiento. En el quedarse solo, digamos, se siente y se percibe una amenaza también, incluso a partir de la misma imaginación. La exposición al calor o frío extremos, los ruidos altos y repentinos, y incluso hay uno que es bien llamativo que me parece importante, es una tensión durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño. Incluso hay otro tipo de estudios que señalan que en el momento en que se produce la gestación y cuando se producen altas dinámicas de estrés, eso afecta profundamente la personalidad de los bebés. Entonces, yo aquí voy a hacer un salto en el cual voy haciendo un entrecruce entre algunos de los conceptos desde Peter Levin y que son los que también están en Basel von der Kolk y una lectura comparativa que yo hago de la manera en que la autora Han Kang desarrolla la corporalidad en la novela La Vegetariana a través de un personaje que ya les contaré. Y esto en diálogo, entonces tenemos un diálogo conceptual con lo literario y con lo plástico, que son un poco como las tres áreas en las que me he formado. Lo articulo con Francis Bacon. Por lo tanto, vamos a partir de lo que les decía. La alarma queda encendida. Esa alarma en el cuerpo humano es la amígdala cerebral, que está compuesta, como dice aquí en la presentación, de un par de estructuras con forma de almendra, que está situada entonces en ambas partes del lóbulo temporal del cerebro. La función de esta es como dar aviso al resto del sistema fisiológico para que emita, digamos, las acciones o genere las acciones para que el cuerpo entre en acción. Eso significa que el sistema nervioso se excita para correr, y es como cuando uno tiene mucho miedo y es capaz de gritar o correr o enfrentar. Toda esta energía es la que es disparada o motivada desde esta amígdala desde el punto de vista fisiológico. Por lo tanto, ese estado, digamos, de alerta y esa imagen de lo traumático, yo la percibo en estas dos obras, en El grito de Edvard Munch y esta de Francis Bacon, Statue of a Head, porque en ambas tiene una particularidad que tenía que ver con la imagen que colocaba al comienzo, ¿no? Y es eso inexpresable, eso que queda también atrapado, porque uno ve la imagen pero no percibe el grito, lo imagina. Entonces es como una especie de grito sordo, y también porque en ambos, y especialmente es mi interés en este resto de presentación, ver la manera como se encarna ese sufrimiento que no se logra materializar de una manera diáfana, sino mediante una corporalidad pictórica, que es lo que me parece muy poderoso de Francis Bacon. Entonces, sigamos. Aquí vamos a empezar entonces a ver cómo se establece ese diálogo con la vegetariana. En la primera parte, cuando está la voz de Yeon-hae, en esa primera parte se hace una construcción de los sueños, de pesadillas, de un mundo onírico. Entonces, lo que yo voy las citas que están a continuación, es como ese mundo onírico se constituye como un camino de fuga para eso interno, o ese sufrimiento traumático que tiene este personaje a partir de la presión social y familiar que vive en una sociedad demasiado estricta, y que en su de opresiones ella no lo puede verbalizar. Esas dos presencias desociadas, y de una u otra manera empieza a confundirse esa carne de ese otro ser, de ese animal, con la de este personaje. Por lo tanto, digamos, nos lleva más hacia la materialidad, ¿no? Hacia esa corporalidad
de nosotros. Más allá, o sea, aquí no estamos hablando de una metafísica, sino estamos situados fundamentalmente en un espacio sensible desde la carne. Y veamos entonces cómo lo resuelve, o cómo lo, no cómo lo resuelve, cómo lo aborda Kant. Eran cientos de enormes y rojos bultos de carne que colgaban de unos maderos. De algunos de ellos caían gotas de sangre todavía fresca. Me abrí paso apartando los incontables trozos de carne, pero la puerta de salida del fondo no aparecía. La ropa blanca que llevaba puesta se me empapó por completo de sangre. Entonces tenemos como esa exaltación en ese espacio cerrado donde la carne también tiene en cierta medida la idea de una premonición de eso doloroso y violento que ella está sufriendo, ¿no? Y continúa, no pudo ser más vívida la sensación de desgarrar con mis dientes esa carne cruda y mi cara, mis ojos, me había vuelto una desconocida, pero había duda de que era yo. No, al revés, era un rostro visto innumerables veces, pero no era mi cara, no puedo explicarlo. Conocida y desconocida a la vez, fue una sensación vívida y extraña, terriblemente extraña, digamos. Entonces, estos matices nos hacen ver que desde el punto de vista fisiológico, siguiendo nuestro autor, tenemos unos síntomas que son la hiperactivación, la opresión, la disociación y la negación, sentimientos de indefensión, inmovilidad y congelación. Y algunos van apareciendo por el tiempo, a través del tiempo, ¿no? En esa disociación es bien particular en la novela La Vegetariana, que uno podría pensar que es una disociación, pero también podría ser una proyección a través de los sueños que vive el personaje, ¿no? Por lo tanto, básicamente, como se ha dicho hasta este punto, y creo que pues soy un poco repetitivo, pero es necesario señalar que el trauma es un desequilibrio crónico. ¿Y es un desequilibrio entre qué? Entre los dos sistemas nerviosos, digamos, o los dos ejes del sistema nervioso, y es un eje que nos ayuda a la calma, o lo que podría ser a la relajación, y el otro eje que nos impele la acción en ese momento de riesgo. Entonces veremos aquí en esta gráfica que ese sistema está el desequilibrio entre el sistema parasimpático y el sistema simpático. Básicamente, yo lo que he puesto en esta imagen, pues estaba en esta imagen que es bastante ilustrativa, es cómo las reacciones físicas se contraponen porque el parasimpático es el que nos permite relajarnos, entonces, digamos, a través del yoga, a través del ejercicio, a través de la meditación, a través de, no sé, una buena comida, una buena charla, un buen descanso, se produce esta descarga de recuperación del cuerpo. Y el sistema simpático, entonces, es el que nos lleva a la acción. Entonces, cuando entramos en ese estado de alerta, se dilata la pupila, se inhibe la salivación, se relajan los broncos y eso produce una aceleración no solo en el impulso en el pulso cardíaco, sino también en la respiración que se vuelve entrecortada y entonces uno empieza a sentir que se ahoga. Y esto también hace que esa producción tan rápida produce una cosa que se llama la visión de túnel, es que se le reduce a uno la perspectiva. Y bueno, aparecen una serie de aspectos bien particulares como se inhibe la actividad digestiva, se relaja la vejiga, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de particularidades. Aquí habría que mencionar, no lo abordo directamente, y es el papel del nervio vago, que es la que produce la articulación o es un puente entre el sistema nervioso, entre el cerebro y la parte muscular. Y como el nervio vago, que es el nervio más grande, se articula con el aparato digestivo,
con el corazón, con una serie de órganos que cuando se vive un estado de desequilibrio sufren afecciones profundas, entonces gastritis, taquicardia, arritmias y demás. Entonces, esto es para decir que mi interés en seleccionar estos autores es porque son autores que con base científica desarrollan este abordaje del trauma, ¿sí? Porque también hay, digamos, planteamientos que son un poco más espontáneos y no tienen ese tipo de respaldo y a mí me interesa que tengan respaldo científico. Por lo tanto, entonces, vamos a continuar viendo cómo la pesadilla se presenta como deseo en los dos autores. Entonces, miremos un poco esa idea eh, de esto de la corporalidad y de la presencia de múltiples o de un contexto, de un ambiente sumamente opresivo. En Bacon hay una cuestión llamativa y es que esta es una de esas que tiene un poco más de opresión por la cantidad de colores y de formas, porque a veces él presenta unos espacios que parecen planos y con sutiles figuras geométricas, pero esas figuras geométricas de una u otra manera, como las que uno ve en la parte inferior acá, se constituyen como una especie de acuarios en algo que encierra de todas maneras, generan encerramiento por más sutil que las presente. Miremos entonces la cita, que este es un sueño de John Hay. En la mañana del día anterior a que tuviera ese sueño, estaba cortando carne congelada. Tú te enfadaste y me metiste prisa. La mano que sostenía el cuchillo se movía con tanta prisa que una ola de calor me subió por la nuca. De pronto se me resbaló la tabla. Entonces me hice un corte en el dedo y se melló el cuchillo. Vemos cómo en el cuerpo suceden estos efectos, que es bien llamativo de la escritura encarnada. Y la escritura encarnada entonces nos va haciendo a los lectores presente cómo se viven esas sensaciones en la corporalidad. Sigamos. En esta siguiente hay como una continuación con este sueño, entonces ese deseo reprimido en ese terrible matrimonio que tiene esta mujer con el esposo que pues es totalmente inane. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Esa energía como a través del sueño, de una u otra manera, se libera. He soñado otra vez. Alguien mató a una persona y otro ocultó el crimen a la perfección, pero me olvidé de todo cuando me desperté. ¿Habré sido yo la asesina? O quizá fui la asesinada. Si fui yo la asesinada, ¿a quién habré matado? Ah, no, perdón, si yo fui la asesina, ¿a quién habré matado? ¿A ti tal vez? ¿Era alguien muy cercano? ¿O quizá fuiste tú el que me mató? Entonces, ¿quién habrá sido la persona que ocultó el crimen? Seguro que no éramos ni tú ni yo. Fue con una pala. Es lo único que recuerdo. Entonces, a través de los sueños, entiendo que hay una búsqueda de libertad y se va desmanejando sin que aparezca un sentido lógico, se va resolviendo ese problema, esa búsqueda de libertad. Y es más como un instinto primario que poco a poco va tomando el cuerpo, que es lo que vemos en la novela, que es, digamos, la energía generatriz de la metamorfosis del personaje. Entonces hay una constante angustia de atrapamiento, que eso se vive con el trauma, es decir, se está atrapado en unas sensaciones en algo que muchas veces no se puede explicar. Miremos entonces cómo lo aborda Bacon. Ese atrapamiento está, a mí me parece que esta figura es bien paradójica porque figura en movimiento, es muy contrario, es como un oxímoron lo que se presenta allí porque está anclada en algo que a su vez también parece un yunque, pero también está debajo de una puerta como el dintel, entonces
no es claro si está en una adentro o en una afuera, y está ensamblado a ese lugar. Entonces esa sensación que veíamos con el ratón, de esa energía encapsulada, pictóricamente sigue encapsulada en este drama de la imagen que pinta. Y el color lo pone también más vibrante la situación. Entonces miremos, sumergida en esas pesadillas y ese sufrimiento que yo desconocía y que no podía ni quería conocer, fui perdiendo más y más peso. Adelgazó como una bailarina de ballet y finalmente se quedó en los huesos como una persona enferma. Una reiteración de cómo se encarna el trauma en el personaje, ¿no? Yo creo que sigamos. La imagen y esta referencia la tenía es porque parte el interés fundamental en este proyecto investigativo es abordar la vulnerabilidad y las vulnerabilidades. La vulnerabilidad en este caso en los dos autores es extrema porque en ambas representaciones se evidencia una profunda fragilidad del cuerpo, pero a su vez una fuerte brutalidad de la opresión. Entonces, aunque son cuerpos y son, podríamos decir, espíritus, bueno, eso queda muy cristiano, pero son seres profundamente atrapados, a la vez desde esa misma corporalidad empieza a mutar y a generarse un sentido de emancipación, que es lo que me parece absolutamente poderoso de las dos obras. Y aquí empiezo a cerrar este primer bloque, que es la memoria física negativa. Lo he puesto en eso porque es cuando esas emociones, la rabia reprimida, la ansiedad y el duelo no procesado se acumulan y no encuentran una salida verbal o consciente, y el cuerpo las traduce en síntomas físicos. Esto es bien llamativo porque Peter Levine tiene un otro libro donde él cuenta su propio trauma, autobiografía del trauma, y él empieza a hacer conciencia de cómo le aparecen movimientos, como el movimiento de la pierna, de un brazo, y cuando va al terapeuta, le hace ver que él tiene ciertos comportamientos, ciertas actitudes, y empieza a hacer conciencia de por qué mueve la pierna, porque tiene tal gesto de tomarse el rostro, etcétera, etcétera, y empieza a ver que ese tipo de gestualidad son pequeñas formas de fuga o pequeñas persistencias, son como ecos somáticos, por decirlo de alguna manera. Sigamos. Y entonces, al igual que en el sueño de John Hay, donde la carne se convierte en un laberinto sangriento que la aprisiona, la pintura de Bacon nos pone frente a frente con la animalidad del ser humano. Incluso más que la misma animalidad, me parece que con la materia de la que está hecho el ser humano y que no es más que un despojo que se descompondrá. En ese sentido me parece muy radical Bacon porque borra la cuestión metafísica que nos promete algo más allá de nuestra corporalidad y donde el espíritu vuela y va a no sé dónde. Por lo tanto, entonces, esta idea es fundamental en esta parte y es, esta escritura encarnada se concibe como el acto de, la escritura encarnada concibe el acto de escribir como un proceso que involucra al cuerpo, la materialidad del gesto, la afectividad y la experiencia situadas. Se opone a las concepciones logocéntricas que imaginan la escritura como un ejercicio puramente mental o racional, o incluso meramente estético por generar un efecto donde la escritura se siente bonita. Es mucho más existencial, me parece a mí, esta forma. Por lo tanto, en este balance, quiero dejar dos aspectos clave acá, y es lo siguiente. El trauma no es primeramente un relato, un recuerdo, es una respuesta fisiológica inconclusa, eso es clave. Por lo tanto, el desafío epistemológico de la escritura es cómo acceder a esa memoria física negativa que no tiene un lenguaje verbal. Y metodológicamente me parece que, siguiendo la lógica de Somatic Experience, es a través de alguna serie de ejercicios particulares que ellos proponen, y yo lo estoy haciendo en mi proyecto a través de diarios corporales, lo cual es un poco, me ha costado porque creo que uno tiene una idea de narrativa más de contar los hechos
que cómo la vida pasa a través de su sensibilidad, sobre todo de su corporalidad. Y eso ha sido un reto para mí. Y hay una serie de cuerpos desde la propiocepción y desde ciertas respuestas corporales. Entonces, hay un ejercicio que en algún momento hice y que lo he hecho parcialmente, y es que a partir del psicodrama, porque el psicodrama tiene que ver con compartir corporalidad, pero compartir la energía de una situación. Entonces, en el psicodrama, digamos, yo estuve en alguno, aparecen personas que han sido víctimas de X cosas y otros que no hemos sido víctimas de esas violencias, sino de otras. Y entonces aparece alguien que dice, yo voy a hacer el eje de la construcción, hay un guía y entonces se van haciendo una reconstrucción de la situación, se va encarnando el hecho. Pero los que no tenemos una experiencia directa con el hecho, empezamos a ponernos un poco en los zapatos del otro y, por ejemplo, tocamos a la persona y a partir de encarnamos a ese personaje. O fue la víctima o fue el agresor. Y eso es muy difícil porque uno empieza a construir su argumentación desde la sensibilidad que se construye. Es muy fuerte ese tipo de cosas. Pero todo esto para decir lo que es como el ejercicio que he venido haciendo. Y bueno, estas son algunas cosas que tiene la escritura que hago. Y el reto y la apertura va en el sentido de que proponer una escritura encarnada va más allá del trauma, no se queda allí, no es solo contarlo, no me interesa tampoco como una pornografía el trauma, por decirlo así, suena un poco fuerte, pero no. Es como ir de allí, vivir el duelo, pero salir con algún tipo de agencia desde esa situación. También por eso me conecto con escrituras como la de Len Cixous, como por ejemplo La risa de la medusa, y vamos a ver más adelante con Cristina Rivera Garza, cómo esto me da el paso a articular esta escritura encarnada con la performatividad, porque para que haya performatividad sí tiene que haber encarnación, pero no necesariamente la escritura encarnada es performativa. Aquí se vuelve un juego de palabras, pero es más que un juego, ¿no? Entonces, vamos en el tiempo que nos resta, hablar de la escritura performativa como acción. Entonces, miremos en esta primera imagen, yo quiero tomar una frase que pronunció Cristina Rivera Garza en el discurso de posesión como miembro del Colegio de México, creo que fue en el 2023, y dice, yo no escribo de lo que sé como reza el dictum, sino para saber, y aún más, para complicar lo que se presenta como sabido o como ya resuelto. Entonces, mucho más que escribir por contar algo. La acción es escribir para conocer sobre eso de lo que yo escribo, que en mi caso es un poco la herida y es un poco mi propia persona, pero no solo, ¿sí? Mi persona en un momento histórico, porque también escribo para conocer un poco quién fue mi padre, cómo conocer imaginativamente, por eso es investigación-creación, porque construyo con las herramientas que puedo concretar desde la imaginación, desde la revisión histórica de cómo él vivió la violencia y cómo él sufrió y fue víctima de violencia, tanto familiar como violencia histórica, ¿no? Porque esta narrativa que yo hago está situada en los años de la violencia hasta acá, pero yo como persona de hijo, digamos, de alguien desplazado por la violencia y demás, viví en los márgenes de la ciudad y viví otro tipo de violencia. Entonces, por mi piel también pasó otro tipo de cosas que me interesa ver cómo las he representado o cómo se han representado socialmente, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante esto que dice Cristina Rivera, digamos. Entonces, los aspectos que yo voy a tomar para la comprensión de la performatividad en Rivera Garza están en un trabajo híbrido que ella hace,
donde están todas las herramientas de la escritura performativa, y es un estudio que ella hace sobre Juan Rulfo. Entonces se llama Había mucho humo, había mucha neblina o humo o no sé qué. Ese es el libro donde ella dice, voy a hacer un trabajo de investigar a Rulfo desde su escritura, desde su persona, desde su momento histórico, pero eso también me va a hacer buscarme a mí misma. Entonces, ese escudriñar al otro también es escudriñarse a sí mismo. Por eso esta cita va en ese sentido, digamos. Por lo tanto, es fundamental un principio que está desde los años 50, 60, de cuando se genera el giro lingüístico, y es el que el lenguaje no solo representa. Y, miremos, adelante, fundamentalmente entonces tenemos el trabajo How Do Things With Words, en el que Austin plantea cómo el lenguaje crea realidad, y por eso habla de los actos de habla performativos, pero él no niega que también describe realidad, o sea, que también representa. No es que deja de hacer lo uno o lo otro, lo que pasa es que sigue teniendo las dos cosas, pero el lenguaje transforma la realidad. Entonces él coloca esos actos de habla que tienen que ver con cuando alguien casa a otro, le cambia su realidad civil, por ejemplo. La escritura performativa entonces se refiere a aquella que no solo representa, sino que la produce. Y en autoras como Rivera Garza, como otras, me parece a mí que la presencia de Judith Butler es muy importante en el género en disputa, cuerpos que importan, y otros como yo trabajo otro que es palabras que hieren, donde esto es muy importante, y es esa idea de performatividad que estaba muy situada todavía con Austin desde la palabra que hace algo en el género en disputa, o el problema de género que plantea acá, es como el cuerpo es configurado por la manera en que los demás actúan y nos hacen actuar, y actuamos en relación con las expectativas de los demás y esos marcos culturales y sociales. Por lo tanto, eso mismo podríamos decir que sucede con la misma escritura. Sigamos. Y es un problema, ¿no? El asunto del lenguaje, y bueno, en mis conexiones está Joseph Kosuth y esta serie de sillas, donde nos muestra no solamente que la silla real se representa o se presenta a sí misma, sino el lenguaje allí también tiene una ontología tan de la silla como la silla misma o como la imagen misma, ¿no? Y eso se ve digamos, en esta otra obra, que pues, es otra variación, pero nos muestra otra definición, y esa otra definición es otra existencia diferente a la que acabamos de ver. Y él hace esta me llama mucho la atención, ¿no? El arte como idea, lo cual tiene un poco la idea dialógica de Bakhtin, de cómo un discurso genera y genera otro. Entonces estamos en un mundo que se sitúa como respuesta, continuidad, etcétera, de discursos anteriores, pero es un constante actuar con el lenguaje. Y de una u otra manera esta idea la plantea Bakhtin en los años 20, o sea, sino que llega tarde a Occidente, o llega tarde a Europa más bien. Y Rivera Garza, ese juego de mirar lo que pronto Kosuth hace con las palabras, ella lo hace en la medida que narra. Entonces dice, vamos a un punto muy particular, usted ha de pensar que le estoy dando de vueltas a una misma idea. Y así es, señor. Es un trozo que viene de un cuento de Rulfo, y ella lo hurta, lo mete acá y lo resignifica, o sea, una postura totalmente dialógica. Y luego la reflexiona, dar de vueltas, soñar despierto o despierta, da lo mismo. Suspender es un verbo, pero bien podría ser una nube. Y luego vamos a ver que en adelante empieza a colocar ciertas palabras en la disposición como nubes. Entonces aparece dentro del texto
una serie de composiciones léxicas puestas allí como nudos. Entonces hay una articulación entre la materialidad y la escritura, digamos. Esto es una entrevista que a partir de otras entrevistas de Rivera Garza yo ficciono, entonces yo también ficcionalizo una entrevista con ella, pero no traiciono lo que dice Rivera Garza, son extractos de lo que ella textual, yo lo que hago es una rearticulación. ¿Qué es esto de cómo es esto de abrir grietas? ¿De qué modo se ve en tu obra? En novelas como Nadie me verá llorar y en ensayos como Los muertos indóciles, he demostrado que me interesa reflexionar acerca de cómo puedo contar historias a través de las grietas de los lenguajes hegemónicos que nos atan. Me interesa escribir sobre el lado B de las historias, que en el contexto latinoamericano son las fuerzas que han dado espacio para la modernidad. Entonces, básicamente, la escritura performativa nos dice o nos muestra o demuestra que el lenguaje tiene efectos reales en el mundo en estos varios niveles. Construye sujetos, construye identidades y construye realidades sociales. Digamos. Perfecto. Estas escrituras, bueno, aquí hay otra conexión con Josefina Ludmer y ella habla de las escrituras posautónomas. Y cuando habla de posautónomas, ¿a qué se refiere? A que la escritura moderna se suponía que tenía autonomía en sí misma porque era autorreferencial. Y entonces era buscar el valor estético per se allí. Pero no, al plantearse eso, no, la escritura existe en relación con los otros, con una época, pero sobre todo con un accionar social. Y en ese accionar, la escritura, a través de la escritura y de la performatividad, se modulan formas de poder. Y ahí cobra mucha fuerza todo el trabajo de Foucault, ¿sí? Cómo circulan los poderes y cómo el poder está descentrado, el poder fluye a través de múltiples formas. En ese sentido, el trabajo de Rivera Garza tiene mucho de esa herencia de Foucault. Y por tanto, todo el tiempo estamos fabricando presente. De alguna manera, supuestamente le pregunto a Rivera Garza, ¿estaríamos hablando de literatura experimental? Cuando conversamos sobre literatura experimental o las formas de escribir que continuamente interrogan el estado de nuestro lenguaje, y diría el estado de nuestra cultura, el estado de nuestras relaciones sociales, el estado de los arquetipos, de los topos, de los prejuicios y demás, a veces se las toma por un regodeo estético. Sin embargo, a mí esta búsqueda me sirve para interrogar, deshacer y dinamitar formas establecidas, para interrogar el lenguaje, para cuestionar el lenguaje que nos ata y nos calla muchas veces. Y por esto es fundamental el recorrido que ella hace, porque dice que las utilizo para contar historias a contracorriente o aquellas cuyo objetivo es producir pensamiento y experiencia crítica. Eso me parece fundamental de la escritura performativa, digamos. Entonces, a modo de cierre, digamos, digo de modo cierre y apertura porque la escritura encarnada es el requisito para la escritura performativa. Y el reto es que la escritura no se quede en la representación superficial o melodramática de cuerpos heridos, que podríamos decir que en cierta medida es el defecto de cierta novela de la violencia y de ciertas formas que buscan manipular. Más bien es trabajar la liberación de esa energía estancada en busca de crear conciencia corporal que produzca acción performativa que crea una nueva realidad, una reautorización desde la perspectiva de Michael White y de la práctica de la narrativa, que es otro enfoque psicológico que decía. Yo quiero cerrar ya con la lectura de un cuento, y es un cuento que ha sido un detonante para esta escritura. Dos hombres duros, a mi padre. Frente a mí tengo un cadáver que aún vive. Es mi padre que continúa luchando por no irse. Se ha derrumbado poco a poco hasta quedar desvalido. No puede cambiar de posición desde hace más de una hora. Allí está el coloso que un día me llevaba sobre los hombros y caminaba tan rápido que me hacía sentir que volaba.
Ninguno de los dos pudo siquiera imaginar que estaríamos frente a frente en estas circunstancias. Apenas hace un momento en que nos mirábamos con rabia y con las manos entrelazadas en un puño que se nos quedó trabado. Ya no hay gritos. Estamos por fuera de aquel duelo, sin armas, sin rabia, solo los dos, no más que los dos. Nos estudiamos lentamente, de una forma meditada, como queriendo levantar la piel del otro y saber qué hay allí. Sonrío sin que la mueca mueva los labios. Es una sonrisa sin gozo, sin ganas de retar, sin rencor. Él por su parte mira y sus ojos parecen expandirse. Las cejas se arquean. Al tiempo los párpados suben un poco. Se esfuerza por reconocerme entre las manchas que apenas capta. Respira con dificultad, pero no deja salir el gemido adolorido que tiene atravesado. Sus brazos son dos mazos de papel recostados sobre la cama y sobre su cuerpo. A veces tomo su mano y deslizo la mía, que aún sigue siendo más pequeña, por entre sus dedos. Ya no se trata de agarrarla. Ahora es para tratar de apaciguarle el dolor que la inflama y la endurece. Pero su cuerpo, que fácilmente se lo llevaba el viento, está prendido de las ganas de no marcharse. A veces sonríe como cuando el vecino lo felicitó al llegar en taxi pensando que venía de viaje, cuando en realidad venía del hospital luego de 8 días delirando entre fiebre. También sonríe cuando le beso la frente al llegar. Sin que se dé cuenta, lo he visto sonreír cuando su perro salta a su alrededor. Quizá piense, ¿para qué irse ahora que ha aprendido a sonreír? Me derrumbo sobre su pecho. Aún lo necesito. Vale, gracias. Felicitaciones, Alexander. Si habrían comentarios, y antes de Cristian, yo hago el mío para... antes de que leyeras el cuento, yo tenía esta pregunta y creo que el cuento responde y era que pues, tú decías que la escritura performativa tiene una dimensión epistemológica, metodológica y tal, que no, y encarnada, que no puede ser compartida como metodología, ¿no? Es decir, que no es un recetario. Exacto. Entonces, pero hasta antes de que leyeras el cuento, mi pregunta era, estás hablando de metodología de la escritura, ¿no? Sí, pero analizando otros autores, ¿sí? En donde eso es decir, está diciendo que no es la metodología, pero estás mostrando la metodología, es decir, cómo ellos trabajan, cómo abordan los problemas, ¿no? Pero entonces cuando ya planteas el cuento, es donde ya ahí nos pasas como la tarea a nosotros para ver cómo todo esto que dijiste está en el cuento que leíste, ¿no? Que es una escritura profundamente performativa y afectiva, ¿no? O sea, me parece como de muy encarnada, pero de enraizada de carne más que bacon, ¿no? O sea, que es muy potente, me parece ahí, ¿no? No obstante, lo corto del cuento es muy profundo. Será felicitar eso. Respondiste la pregunta que tenía al final, pero era para hacer como esto, ¿no? Es decir, que le decía, ¿y a cuándo voy a escuchar tu novela? ¿Sí? Porque, digamos, lo que tú nos dejas es tu novela, ¿no? O sea, tu tesis, que es una novela, ¿no? Y que me imagino que estará hecha como en esta clave de escritura, sí. Nos dejas muchas expectativas de tu tesis y de leer tu tesis y tu novela. Era, pues, no es pregunta, entonces ya no es pregunta, era comentario. Le paso la palabra a Cristian. Tengo una pregunta y es sobre un término que usaste cuando estabas hablando de, eh, digamos, la expresión no diáfana en estos cuadros, en esta forma pictórica me acuerdo que fue en uno de estos de Bacon, justo cuando decías que en la presentación de lo pictórico no había como una muestra diáfana de tal vez la experiencia interior del horror o lo que sea.
me aparece la pregunta de cuál sería entonces la expresión diáfana. Y no sé, lamento haber llegado un poco tarde, pero alrededor de estar hablando de toda la cuestión pictórica, era todo este de dar cuenta a través de teoría fisiológica. Y luego hay un punto en donde hablas de la importancia, digamos, del paradigma como material de todo esto, y me preguntaba si justamente la forma diáfana o clara o presentada y no representada es justamente en como de pronto dar cuenta desde el lado fisiológico, materialista, eh, fisicalista en último término, porque eso es como el ancla de la cuestión biológica en la ciencia, ¿no? Es un fisicalismo. Entonces sí, es como cuál es la naturaleza de esa forma, de esa presentación diáfana o explícita. Sé que luego mencionas que ese es en parte el gran reto y por eso lo de los diarios. Sí, estoy pensando en la pregunta. Creo que una parte tiene que ver eh, a qué me refería con lo diáfano como representación del dolor en Bacon, ¿cierto? Y en un segundo momento como que la pregunta sería, ¿cómo hacerlo diáfano, tal vez? ¿Qué sería lo diáfano? Digamos que eh, hay un aspecto que me parece bastante significativo en Bacon, ¿y cuál es? Que él no busca representar como traducir o recrear una imagen del trauma de algo que pasó. No sé, alguien sufrió tal daño, entonces yo dibujo el personaje cuando le están haciendo el daño, o, ¿sí? A él no le interesa esa parte, o sea, la exterioridad como anécdota no le interesa a él le interesa es la interioridad frente al dolor. Y al ser la interioridad, me parece a mí, yo lo que encuentro es que la pintura incluso no representa la interioridad, sino que la base presente por la misma fuerza que tiene, ¿sí? Es decir, no es como buscar la correspondencia, esta es la interioridad directa de Bacon, no, pero a uno le hace, a mí personalmente, a través de la lectura que hice de Bacon, yo conocí a Bacon, pero a mí me llevó a Bacon fue Han Kang, ¿sí? Y yo dije, pero esto yo ya lo vi antes, ¿sí? Y leyendo a Bacon dije, está la metamorfosis, y aquí no mencioné la metamorfosis de Kafka, ese dolor también lo sentí antes. Entonces me llevó a lo existencial y me llevó a conectar el expresionismo de Bacon en una clave existencial y por lo tanto ver que su interés no es mostrar un dolor específico, sino mostrar la sensación del dolor. ¿Sí? Es sobre todo eso, la sensación, la corporalidad que se vive, como el desequilibrio que se produce allí. Y me conecté muy bien porque decía, ¿cuántas veces he estado así? O cuando uno escribe, está a veces en esa forma. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con lo diáfano, ¿no? No hay una transparencia que me remita a un referente muy claro, pero sí me conecta con un estado, digamos, de emoción, ¿sí? En esa clave. Y en mi trabajo, pues yo me debato entre esas dos cosas, ¿no? Porque eh, a veces uno por el hecho de ser profesor termina siendo muy explicativo y la literatura no se trata en el arte de ser tan explicativo. Entonces, ese es un conflicto. Y segundo, perdón, maestro Pedro Pablo, hay algo que se mencionó y es que cuando yo digo lo del cuestionamiento de la metodología es que finalmente cada uno lo asumimos. O sea, puede ser que esta terapia me diga que son 12 pasos, etcétera, y yo los puedo seguir los 12, pero no necesariamente me va a resolver, ¿sí? Tengo que devolverme y yo puedo reinterpretar y digo, no, esto no,
o esto funcionó, lo voy a rehacer de esta manera. Entonces, ahí es donde la metodología, yo entiendo la metodología en ese caso más como una ruta a partir de unos indicadores como conceptuales o epistemológicos, pero no como un camino expedito donde uno no necesita lo conceptual y ya tiene la ruta hecha, sino en cambio esta me parece que lo conceptual le da a uno pistas y uno explora y de pronto en un lado va en lancha, en otro, y otra persona va más rápido por otro, o sea, es eso. En ese sentido, y me parece que esa es como una de las claves para entender las metodologías en los estudios artísticos. Pero, ¿qué haces de lo encarnado como concepto con los referentes pictóricos? ¿Viene de la novela? ¿O de dónde salen esos enlaces con esas pinturas? O sea, yo entiendo, digamos, lo de Bacon y la carne, okay, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, Munch, ¿por qué esos referentes pictóricos particularmente? Fue algo más bien particular en lo cual yo encontré la conexión, o sea, cuando yo miraba la corporalidad en la vegetariana, fue la vegetariana la que me llevó a Munch, pero especialmente a Bacon. Y fue a través de este o de otro libro, de otros accesos que tomé para el trauma, que me llevó a Munch. O sea, fueron como otros caminos. O sea, yo los conocía, había leído cosas, pero yo decía, claro, el trauma es esto, y entonces encontrar lo de la energía represada, y yo decía, este personaje que está deforme y represado allí en ese lugar, como en una frontera que no está ni allí ni acá, es mucho es lo que me transmite Munch, ¿sí? No exactamente como la ilustración de, tampoco estaba pensando en la ilustración de, ¿sí? ¿Sí? Sino en entonces yo viví más a Bacon, la selección de las pinturas de Bacon, gracias a Han, pero son cosas que pasan en mi cabeza. Sí, o sea, yo hago un artículo sobre este diálogo específicamente en la vegetariana y Bacon, o sea, sin tocar mi trabajo. No, hago un artículo solo de... Gracias, Alexander. Démosle un aplauso final. Gracias.